que ahora sí, lo que vamos a aprender es básicamente cómo funciona la escritura egipcia. Esto es, vamos a partir en la metodología de este curso desde la base hasta arriba, precisamente en una forma piramidal. Así que en esa base lo que encontramos es cómo funciona la escritura jeroglífica. Esto es, qué tipos de signos podemos encontrar en la escritura jeroglífica y cómo se combinan entre sí. En segundo lugar, lo que vamos a ver hoy es qué es la transliteración y qué es la transcripción. ¿Qué diferencia hay entre esas dos palabras y sus significados? Y por último vamos a ver, mientras tanto, algunos que otros ejemplos, como es obvio, porque sin los ejemplos pues no se puede aprender correctamente. ¡Vamos con ello! En primer lugar, bueno, me vuelvo a colocar las gafas. En primer lugar, lo que vamos a hablar son de los tipos de signos y básicamente vamos a encontrar en el idioma, o mejor dicho, en la escritura jeroglífica, tres tipos de signos. En primer lugar, vamos a encontrar los ideogramas. También vamos a encontrar signos que van a funcionar como simplemente fonético, es decir, como signos fonéticos que van a tener simplemente un valor fonético. Ahora os lo explico con más detalle. Y tenemos en tercer lugar los determinativos. Ahora bien, esto es la función que ese jeroglífico puede ocupar en la palabra. Vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Qué es un ideograma? Un ideograma es un signo que representa, que significa aquello que representa, que tú puedes ver. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo el jeroglífico casa. Este jeroglífico, que tiene además el plano de una casa, como se puede intuir, significa casa. Y se puede intuir o se puede conocer que es un ideograma que representa, que significa aquello que lo depicta, con una rayita que veis ahí debajo, que eso significa que es un ideograma, que realiza esta función en la frase o en el texto como ideograma. Por lo tanto, al mismo tiempo que significa, mejor dicho, aquello que representa, esta palabra tiene un valor fonético, que es casa, pero claro, en egipcio antiguo la palabra casa no se decía casa, eso es en nuestro idioma hispano, sino que se decía per. Así que este signo en este momento concreto, lo tenemos como que ocupa el lugar de ideograma y que además se pronuncia per. Muy bien, esto es fácil, es lo más intuitivo del idioma, de nuevo, de la escritura jeroglífica. Vamos a ver ahora qué son los signos fonéticos. Un signo fonético, aunque tenga la forma de un objeto, un animal, una persona, la forma de algo, lo único que representa en esa palabra o en esa frase es un valor fonético. Es decir, podemos encontrar el signo del Aleph, por ejemplo, el Aleph, que viene a ser un pájaro, que podéis ver en este ejemplo, representa el valor fonético A, que podéis ver transliterado luego, que os lo voy a explicar qué es. Pero viene a ser A. Muy bien. En este momento, si combinamos a este signo con una serie de valores fonéticos más, podemos conocer una palabra. Es decir, para que lo entendáis, por ejemplo, la letra C, ¿vale?, de nuestro alfabeto, representa un valor fonético que es C, por ejemplo, en casa, en la palabra casa. Ahora bien, este signo en egipcio, aunque represente pictóricamente, represente un pájaro, tiene un valor fonético. Bien, al combinarse con otros signos, va a tener más valores fonéticos con los que se combinan y va a constituir una palabra. Por ejemplo, la palabra abdu, que podéis ver en pantalla. Como veis, la palabra abdu está compuesta por una serie de signos que significan un sonido. Tenemos el águila, que significa la A. A continuación del resto de todos esos tres valores fonéticos, que vemos como un cuadradito, una manita y un pajarito más, que viene a ser la P, la D y la U, para que lo entendáis. Entonces aquí encontramos abdu.
Estos signos de los que estamos hablando tienen valor fonético, pero vosotros diréis, no es toda la palabra, va seguido de algunos signos más. Muy bien, los signos que siguen a estos signos de los que hemos hablado, podéis ver que es un signo de un pajarito más que tiene 3 rayitas debajo. Esto es lo que se conoce como ese tercer tipo, o mejor dicho, función del jeroglífico, que viene a ser los determinativos. Como su nombre indica, están determinando el significado de los signos que están escritos anteriormente a él. Así, por ejemplo, en esta palabra, ese pajarito final con las 3 rayitas significa que es el determinativo que te está diciendo que toda esa palabra significa, adivina qué, pájaros en plural. Muy bien, espero que lo hayáis entendido. Vámonos a la siguiente fase de este vídeo. Hay un determinativo que es muy importante para conocer ya desde un primer momento, que viene a ser el determinativo para todas aquellas palabras que significan un concepto abstracto, una palabra abstracta. Y este determinativo es precisamente un rollito de papiro. Ese rollito de papiro, por ejemplo, viene representado al final de algunas palabras, como puede ser esta que veis en pantalla, que se pronuncia het. Después de het, esos valores fonéticos estarían representados por los 2 primeros signos, ese circulito con rayita, que es en realidad una placenta, seguido de una hogaza de pan, que es el té, het, viene seguido de aquello que te está diciendo, mira, que esto que te voy a decir es abstracto, con un rollito de papiro, y los signos de las rayitas, que en este caso no significa plural, ya hablaremos del singular y del plural en el futuro. Esto viene a ser cosa, ¿vale? Cosa, significa cosa, en abstracto. Así, por ejemplo, un ejemplo más, vamos a ver en esta otra palabra que veis en pantalla, en la que podéis ver un junco, ¿vale? Una hojeta de junco, seguida de el águila, seguida de otro pajarito, seguido de un señor, parece ser que es un señor ahí encorvado, un señor mayor. Muy bien, en este caso el señor encorvado es el determinativo de la palabra. Así, la palabra en sí se pronuncia con los valores fonéticos de los 3 primeros signos, que es el junco es I, seguido del pájaro A y del pájaro que es U, y hablaremos de esto también, tranquilos, vamos a hablar de todo esto. Vendría a ser iau, y el signo que le sigue, que es el señor mayor, es el determinativo diciendo, esto que viene delante de mí significa algo que es viejo, viejo. Pero nosotros, los egiptólogos, o bueno, nosotros, vosotros, quien quiera que quiera leer jeroglíficos egipcios, básicamente necesita conocer qué es la transliteración, porque esto le va a ayudar muchísimo a traducir. Bueno, ya sabéis que en Egipto no se habla este idioma, se habla el árabe, de acuerdo, que está allí, bueno, pues desde la conquista árabe. Entonces, lo que vosotros tenéis que hacer es leer textos antiguos, y para leerlos tenéis que traducirlos. Y lo primero que se hace a la hora de traducir un texto es que se va transliterando todos esos valores fonéticos que veis que tienen estos signos en un alfabeto fonético occidental que está colocado de una manera convencional para los idiomas que estudian la egiptología. Este es el alfabeto fonético que podéis ver en pantalla. Este alfabeto fonético, como veis, tiene algunos signos que a lo mejor os parecen un poco extraños. El primero, por ejemplo, es conocido como Aleph y nosotros le damos el valor fonético de A, aunque sería una A mucho más rotunda y profunda, pero bueno, nosotros lo pronunciamos como A. Continuado de una especie de I que se conoce como Yot, luego tenéis una A que es un poco más cerrada, que es la que veis en el tercer lugar. Encontraréis entonces que hay una especie de demasiados números de H's, por ejemplo, veis H's que tienen como simbolitos debajo, puntitos y tal. Esto se conoce como marca diacrítica y distingue unos valores fonéticos de otros. Así, por ejemplo, la H normal sería una H aspirada, la H con el puntito abajo sería como muy aspirada,
La H con la curvita abajo sería como nuestra J, más o menos igual, aunque con ciertas diferencias en la H con la rayita abajo. No os preocupéis de todo esto. Estos simplemente son valores de equivalencia fonética, es decir, de sonido, que se le atribuye tanto a los signos jeroglíficos y nosotros los traspasamos a ese valor fonético, aunque nosotros después vayamos a pronunciarlo como queramos, porque recordamos, no aprendemos a hablar egipcio antiguo, aprendemos a traducirlo. Así pues, necesito que os aprendáis, y ahora sí os mando deberes a casa por primera vez en la historia de este canal. Y es que, bueno, yo tengo un tiempo limitado aquí porque no quiero aburriros horas y horas, pero os mando tareas para casa para aquel que quiera seguir profundizando. Tenéis todos estos valores, algunos ejemplos de jeroglíficos, palabras en jeroglíficos, un poco más de información de qué es la transliteración en el blog, ¿de acuerdo? En el blog de este canal, lauraegiptología.blogspot.com. Allí vais a tener las entradas que os den lugar, pues, digamos, a tener algo ya escrito y no tengáis que volver a recurrir al vídeo todo el tiempo, a no ser que queráis aclarar algo. Básicamente hemos visto entonces hasta ahora las funciones que cumplen esos signos que pueden variar y hemos visto qué es la transliteración. Ahora, ¿qué es la transcripción? Muy bien, nosotros tenemos un alfabeto que pues dista de ese alfabeto fonético de la transliteración que hemos estado viendo. La transcripción es precisamente cuando desde esos valores fonéticos tú pasas a las letras de tu propio alfabeto. Esto no se hace con todos los textos que se traducen, pero sí que se suele hacer con nombres propios, pues a la hora, por ejemplo, de estar escribiendo un artículo, en lugar de colocar siempre, por ejemplo, el nombre de Ramsés en la transliteración, pues la colocas al alfabeto de tu propio idioma para que la gente pueda leerlo, como Ramsés, como Sekhmet, por ejemplo, la diosa, como, no lo sé, cualquier nombre propio. Así, por ejemplo, lo último que me queda por contaros hoy, que ya no sé cuántos minutos llevo grabando, viene a ser cuál es el orden de lectura. Así os voy a poner un ejemplo pequeñito para empezar. Hemos visto, vais a ver aquí en pantalla, esta palabra que está constituida por 4 signos. El primer signo, que representa un trocito de tela, seguido por como una ondita de agua que tiene el valor fonético de N, seguido por una especie de pierna, es una pierna que tiene el valor fonético de B, B de bota, por cierto, seguido de un junco que es el valor fonético de I. Entonces, si el primero es el valor fonético de S, tenemos Senbi. Senbi. Vais a ver muchas consonantes juntas, impronunciables. No os preocupéis, esto es porque en el idioma egipcio normalmente no, nunca, se escriben las vocales. Esas vocales que podéis ver en realidad eran consideradas consonantes porque las vocales, pues en muchos idiomas, como puede ser también el árabe, pues no se escriben. Entonces no sabemos realmente cómo se pronunciaba. ¡Qué desastre! Pero no pasa nada, porque le colocamos una E muy bonita entre todas las consonantes para que sea pronunciable. Así, por ejemplo, en este caso tenemos Senbi. En el caso de la palabra Nfr, tenemos Nefer. Eso es todo lo que quería explicaros por hoy. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, por favor, preguntadme, escribidme al correo, de verdad, insisto, preguntadme lo que sea, yo intentaré responderos. Sobre todo os voy a responder con prioridad a aquellos que me vengan con dudas sobre el curso de jeroglíficos, porque creo que es prioritario. Hay otras cosas que podéis encontrar la respuesta por ahí, pero entiendo que en lo que es internet escasea mucho este tipo de material para aprender a leer jeroglíficos egipcios. Así que estoy dispuesta a ayudar a quien sea.
Y después de eso, lo que quiero deciros es que el siguiente vídeo, la cuarta entrega, vamos a empezar a hablar ya de lo que son los sustantivos, ¿de acuerdo? Entiendo que hay gente de muchos niveles diferentes, va a haber gente que va a saber ya de antemano qué es un sustantivo, pero quizá haya gente que no sepa lo que es un sustantivo, así que al mismo tiempo que aprender esto, como lengua egipcia vamos a tener que ir explicando un poquito cositas generales de gramática que son atribuibles a cualquier idioma y que es necesario comprender a la hora de estudiar cualquier idioma, incluyendo también el idioma egipcio antiguo. Con esto me despido, espero que chequeéis el blog de este señor, ¿vale? De Luis, que es profesor de Historia de la Universidad de Lisboa, para que podáis aprender, sobre todo si si vuestro idioma es el portugués, ya viváis en Portugal, en Brasil, donde sea, creo que os va a ser de muchísima ayuda. Y os mando un beso enorme a todos, nos vemos aquí el viernes, en el que vamos a hablar sobre danza en el antiguo Egipto, porque una persona me lo ha pedido, pero me ha leído el pensamiento porque ya de antes tenía pensado hablar un poco de este tema. Un beso enorme y nos vemos aquí muy pronto. Irek Herunefer.